Aquí nuevamente su siervo Rafael, queridos corderitos, para traerles más evidencias acerca de lo que nuestro Abacadosh dice y lo que enseñaban nuestro amo Yahshua y sus discípulos los apóstoles acerca de cuándo empiezan y cuándo terminan los días hebreos, que ya hemos visto en el mensaje previo que empiezan y terminan a la puesta del sol o al atardecer, cuando empieza ya a anochecer, con la noche, con el periodo nocturno. Empieza esa primera mitad del día, esas primeras 12 horas son noches, son oscuras, y luego las 12 posteriores son el periodo diurno, que también se le llama día, pero ahí no es que empieza el día, el yom, sino el boker hebreo. Vamos a ver cuándo una persona que quedaba inmunda por un flujo, sea hombre o sea mujer, hasta cuándo decretaba Yahweh que permanecía inmunda. Dice la escritura por todos sitios que era hasta la puesta del sol, hasta el final del día y el principio del nuevo. Vamos a ver, porque se encuentra evidencia de más, queridos corderitos, acerca de la medición de un día de la puesta del sol a puesta del sol en Levítico 11:24, donde cualquiera que tocara o llevara el cadáver de cualquier criatura inmunda sería inmundo hasta el atardecer, inmundo hasta el erev. Y esto es, por supuesto, asumiendo que la persona está cumpliendo no solamente con este texto de declararse no inmundo hasta del atardecer en adelante, sino que cumplía los ritos para no estar inmundo más allá de este periodo, que purificaba. Si la persona inmunda se purifica, queda inmundo nada más hasta el atardecer o hasta que termine el día. Ya el próximo día, el siguiente día, el nuevo día que le sigue, ya esa persona está pura, queridos corderitos. Y eso es al atardecer, al anochecer. Porque un nuevo día comenzaba al atardecer, que es la puesta del sol, el erev, cuando la persona sería ya considerada limpia de su inmundicia, por supuesto, como dijimos, habiendo seguido los parámetros y los rituales requeridos por Yahweh para tales efectos. Para mostrar cuándo la persona sería considerada inmunda, noten lo que dice en Levítico 22:6. Dice: el alma que haya tocado a cualquiera de estos será inmunda hasta el atardecer, hasta el erev en hebreo. Eso es la puesta del sol. Y cuando el sol se haya puesto, será limpia. Nótense cuidadosamente que la escritura no dice que una persona será inmunda hasta la medianoche o hasta el amanecer. Los días bíblicos cambian al atardecer, no a la medianoche o al amanecer, como esta gente están proponiendo. Eso lo hacen los egipcios empiezan los días, y los babilonios empiezan los días y los terminan al amanecer, queridos corderitos. Así a las 6, 7 de la mañana, a la hora que salga el sol, a esa hora. En vez de cuando se pone, ellos cuando sale empiezan el día. Y estas personas entran aquí diciendo que son hebreos, diciendo que ellos tienen que restaurar las casas de Israel porque los israelitas, los judíos, todo el mundo ha estado celebrando mal el inicio y el final de los días. Esta gente, que ¿dónde estaban ellos cuando Yahweh hizo Génesis, hizo los días en Génesis? ¿Dónde estaban ellos? Esta gente, ¿qué saben de lo que hacían los judíos en el primer siglo? Ellos no estaban allí, pero son atrevidos, obstinados y faltos de temor de Yahweh, que se atreven a levantar estas acusaciones contra el pueblo, contra Yahweh, contra Yahshua, que son los que tienen decretado cuando inician y terminan los días, queridos siervos. Así que los días de Yahweh, del calendario Kodosh de Yahweh, cambian al atardecer con la puesta del sol. Todos los días con la puesta del sol termina ese día y empieza uno nuevo. No empiezan a la medianoche y no empiezan al amanecer, como dicen estos herejes. Cualquiera que tocara algo inmundo será considerado inmundo hasta el atardecer. O sea, cuando el sol se hubiera puesto, que lo que iniciaría un nuevo día. Entonces sería considerada esa persona limpia nuevamente. No era inmundo hasta la medianoche o hasta el amanecer, sino hasta la puesta del sol, hasta el atardecer, cuando un nuevo día comenzaba al comienzo del atardecer.
para prepararse para el momento de la purificación. Pues uno debía de lavarse y purificarse mientras el sol todavía estaba alto. Y después, a la puesta del sol, ya habría suficiente luz para que pudiera encontrar su camino de regreso al campamento. Deuteronomio 23:11. Ahí Yahweh nos da 2 puntos de tiempo definidos. Pero será cuando llegue la tarde, se lavará con agua y cuando el sol se haya puesto, volverá al campamento. Ven, queridos. Cuando el sol se haya puesto, ¿qué dice? Quedará limpio. Ya no estará impuro después de la puesta del sol. Regresará al campamento porque es un nuevo día. Nótese que el hombre inmundo debía lavarse cuando se acercaba a la puesta del sol en anticipación del nuevo día. Para no estar otro día más impuro, se tenía que lavar antes de la puesta del sol del día que estaba corriendo. Y así ya cuando entraba el nuevo día ya estaba limpio. Y ya no estaba inmundo, queridos colegas. De la siguiente puesta del sol en adelante, que era un nuevo día, ya estaba puro él otra vez. Luego, después de que el sol se hubiera puesto, era libre para regresar al campamento y podía tocar a todo el mundo y abrazar a todo el mundo y no contaminaba, no hacía nadie impuro con su impureza. Estaba limpio una vez más, porque el nuevo día había llegado con la puesta del sol. Y nosotros no debemos tener enojo con nadie después de la puesta del sol. Y nosotros debemos perdonar a todo el mundo antes de que venga la puesta del sol. Eso es nosotros declarar a la persona pura si se ha arrepentido. Y nosotros no cargar con la impureza de nadie. Porque nosotros no podemos dejar a las personas impuras días y días y días y días, sobre todo cuando ya están limpios de sus pecados por la sangre de Yahshua, queridos corderitos. ¿Ven? Así que hay un morbo, hay una cosa, que llaman justicia en dejar a las personas sin perdón, sin el perdón que Yahweh les quiere. Estas personas se meten de por medio a declararlos impuros e inmundos, porque les da la gana, porque tienen un juicio torcido, queridos corderitos. Vamos a ver, Deuteronomio 23:11 nuevamente nos da 2 puntos de tiempo definidos. Pero será cuando llegue la tarde, al atardecer, la palabra Erev. Perdón, cuando llegue la tarde, ahí no es Erev todavía. Se lavará con agua y cuando el sol se haya puesto, ahí sí es Erev. Y cuando el sol se haya puesto, volverá al campamento. Presten atención especial a la primera parte de Deuteronomio 23. Comenzando con el versículo 10. Donde el rito de purificación era para la inmundicia que le acontece de noche. Ahora bien, si un nuevo día comienza al amanecer, será perfectamente aceptable que el hombre inmundo regresará al campamento al amanecer, ¿verdad que sí, queridos corderitos? Pero Yahweh dijo que debe de esperar, y cito el versículo 11, pero cuando llegue la tarde se lavará con agua y cuando el sol se haya puesto, volverá al campamento. Ahí empieza el nuevo día. No dice y cuando salga el sol, no dice y al amanecer volverá, porque al amanecer, cuando sale el sol, no empieza el nuevo día hebreo. Es obvio, es tan obvio que molesta repetirlo, queridos corderitos. Muchos muchos más ejemplos de atardecer en las escrituras. Jueces 19:9 dice: he aquí que el día declina, el día llega a su fin. Claramente esto enseña que un día termina con la puesta del sol. Esta observación también existe en los tiempos del Berit Hadashah, para tiempos de Yahshua, no solamente en Jueces, porque leemos en Lucas 24:29, en uno de los evangelios, queridos corderitos, donde está escrito: quédense con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. La palabra tarde viene del griego hesperos, que significa tarde o víspera. El nuevo día comenzaba con la puesta del sol. El nuevo día comenzaba con el atardecer. Quédense con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado y el día se está terminando. Cuando acabe de atardecer, cuando se haga noche, el día terminó. ¿Ven? Más fácil, más claro, ni el agua ni canta un gallo, queridos cielos. Vamos otra vez a otro ejemplo en Jueces 14:12.
Ahí fíjense ustedes que Sansón propuso un acertijo en su banquete de bodas que sus enemigos deben de resolver dentro de los 7 días de la fiesta. En el versículo 18 los hombres le dieron su respuesta. El 7º día, antes de que se pusiera el sol, dice que le dieron la respuesta. El 7º día antes de que se pusiera el sol. Claramente los días terminaban al anochecer, al atardecer, y en ese 7º día era el final de los 7 días de plazo que Sansón había dado a los hombres para que resolvieran el acertijo. Resolvieron el acertijo justo antes de que los 7 días hubieran expirado por completo, al atardecer, a la puesta del sol del sábado. Josué colgó o ahorcó al rey Jai. Dice, hasta la tarde. Y tan pronto como se puso el sol, Josué mandó que quitaran su cuerpo del árbol porque tiene que seguir un mandato que lo vamos a leer aquí en Josué 8, 28 y 29 y en Deuteronomio 21, 23. Ahí en Deuteronomio 21, 23 hay una ley para cuando tú matas a una persona, y José pues lo mató porque pues, el rey era un asesino que los quería matar a ellos, el rey Jai, y lo colgó de un árbol. Pero Josué hizo eso de acuerdo a la ley y lo enterró, lo puso en el sepulcro también de acuerdo a la ley que está en Deuteronomio 21, 23, que no permite que un cadáver permanezca colgado en un árbol durante la noche, sino que dice que debe ser bajado ese día antes de que se ponga el sol para que no se contamine la tierra, queridos colegas. Un nuevo día comenzaba al anochecer y los cuerpos debían ser retirados a esa hora. En Josué 10:26 aprendemos que Josué hizo colgar a los reyes muertos en 5 árboles hasta la tarde. El versículo 27 dice que al ponerse el sol, Josué ordenó que los bajaran de los árboles y los arrojaran en una cueva. Otra vez Josué cumpliendo el mandato de Yahweh, y antes de que empiece el nuevo día, a la puesta del sol, los tiene que haber bajado y los bajó del árbol a los cadáveres que estaban ahorcados, queridos colegas. Nehemías 13:19 nos dice, y aconteció que cuando las puertas de Jerusalén y aconteció que cuando las puertas de Jerusalén comenzando a oscurecer antes del Shabbat, ordené que se cerraran y que no se abrieran hasta después del Shabbat. Observen que comenzó a oscurecer antes del Shabbat. Y el Shabbat todavía no había llegado, pero las sombras del atardecer cubrían las calles y Nehemías ordenó que se cerraran las puertas antes de que comenzara el Shabbat, antes de que declinara el sol por completo, antes del completo atardecer, es decir, antes de que oscureciera por completo, que ya era entonces Shabbat, indudablemente. Y entonces lo que estaban haciendo era trayendo mercancía. Y si traían mercancía para dentro de las puertas de la ciudad, aunque la cerraran, si la mercancía estaba dentro, se iban a tentar a comprar mercancía en el Shabbat, cuando está prohibido comprar y vender en Shabbat. Y estos mercaderes no eran hebreos, estos mercaderes eran extranjeros. Y Nehemías dijo, espera, estos extranjeros, ellos pueden vender aquí cualquier día de la semana, pero en Shabbat va a haber que cerrar las puertas porque están trayendo mercancía en Shabbat, igual que todos los días. Y están haciendo que las doñitas vayan a comprar la harina y vayan a comprar los huevos en Shabbat. Así que antes de que díganle a todo el mundo, para afuera ustedes se van por aquí y los que van a entrar hasta se acabó al atardecer del viernes se cierran las puertas y no entra más nadie para acá. Y el que entre a guardar la Torah, a guardar el Shabbat allá adentro, porque pueden mandar a matar a cualquiera que haya quebrantado el Shabbat por cargar algo, por vender algo. Imagínense ustedes. Así que se puso firme Nehemías, queridos codritos. Si no se pone firme, se lo come el lobo. El rey David, queridos siervos, de luto por la muerte del general Abner, de su amigo Abner, se negó a comer, ustedes saben, pues había hecho un juramento de no comer hasta que el sol poniente pusiera fin al día. En 2 de Samuel 3:35 lo dice. Él se negó a comer hasta la puesta del sol por un juramento que había hecho. Hasta que no termine el día, yo no voy a volver a comer. En Juan 19:31 se nos da una ilustración del Berit Hadashah, donde los cuerpos empalados del Salvador Yahshua y los malhechores
no debían permanecer en la cruz después de la puesta del sol. Porque después de la puesta del sol empezaba un nuevo día, el día de la Pascua, que ya dijimos que era un día santísimo, un Shabbat alto. Y esto, el desobedecer ese mandato y dejarlos ellos colgando en los maderos, en las tres cruces, resultaría en la profanación de la tierra y en la profanación del Shabbat. Un Shabbat, imagínense ustedes, tan alto como la Pascua, tan significativo, y cuerpos colgando ahí para que todo el mundo... O sea, es un día Kadosh, no es un día de impureza, no es un día de muertos, que vengan buitres y empiezan a sacarle los pedazos ahí de los cadáveres a la vista de todo el mundo. ¿Qué espectáculo es eso en la ciudad santa? En un día de Pascua, en un día de tan alto, de un Shabbat, de un reposo tan alto, querido. En ningún reposo ni en el Shabbat semanal se puede mantener un cadáver afuera. Hay que darle sepultura antes de que empiece el Shabbat para no quebrantar el Shabbat, para no violentar el Shabbat, la pureza del Shabbat y de la tierra. Así que el no hacerlo resultará en la profanación de la tierra, como dice en Deuteronomio 21-23. Noten que debían enterrar el cadáver o sepultarlo en un sepulcro o lo que fuera de día, antes de la puesta del sol. Eso será antes de la puesta del sol. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo mencioné hace un rato. No debemos guardar rencor ni permitir que nuestra ira se prolongue hasta la noche y el otro día. Porque ustedes saben lo que es dormirse con un enojo. Vienen malos pensamientos, se mete Satanás, se quedó uno dormido, vienen pesadillas. De noche Satanás manipula la mente más fácil porque no estamos conscientes. Y cuando nos levantamos por la mañana tenemos las ganas de estrangular a una persona inocente, queridos corderitos, digo, para exagerar, ¿verdad? Para que entiendan. La ira ha incrementado. Pero si uno perdona, y si perdonan a uno se siente en paz, el otro está en paz, todos estamos en paz. Y Satanás está desarmado y Satanás no puede hacer nada. ¿De parte de quién estamos nosotros luchando? ¿De parte de Satanás o de parte de Yahweh? Porque los que no perdonan y los que no terminan con su enojo y pasan días y días y días, no están con Yahweh, queridos. Están con el malo, están con Satanás. Decídanse, o con Satanás o con Yahshua, porque no pueden estar con los dos. No debemos guardar rencor ni permitir que nuestra ira se prolongue hasta otro día. Él no nos dijo, no venga la medianoche sobre nuestro enojo. Dice, no venga la tarde, no que no atardezca estando en enojo. Ni tampoco dijo, no salga el sol estando nosotros en enojo. No, él dijo, no se ponga el sol estando nosotros enojados. Porque poniéndose el sol al atardecer es que empieza ese nuevo día. Y empieza con la noche donde nos vamos a dormir y nadie se quiere dormir así. Y se los digo porque a mí me lo han hecho a mí montones de personas. Algunos me perdonan, otros no, queridos. Pero Yahshua es el que me perdona a mí, no son los hombres. Pero como quiera uno quiere estar en paz con los hombres porque son nuestros hermanitos, queridos siervos. Y uno no encuentra, y uno no les ha hecho nada, y uno no encuentra cuál es el enojo ni cuál es la cosa. Y eso no trae paz, eso la quita. Así que si aman a su prójimo, no hagan esas cosas, porque nosotros no se las hacemos, pero nos tenemos que defender de que nos destruyan personas así. No podemos ceder a esto, queridos siervos, esto no es Torah. Bueno, entonces ya está con esto, ¿verdad, queridos codritos? Que Yahweh nos ayude, nos llene, nos purifique. Su palabra es para corregirnos, es para instruirnos, es para capacitarnos en justicia, para buenas obras, queridos codritos. El que tiene la palabra torcida, la doctrina torcida, miren, lo que va a ser de obra es torcidísimo también. Así que sometámonos a Yahweh, que hablan mucho de someterse, hablan mucho de temor de Yahweh y no tienen los... ¿Por qué será, verdad? Que los que más hablan siempre son los que menos pueden, queridos codritos. Bueno, por aquí nos habla Yahshua, que ese no tenía pecado. Shalom, shalom, queridos siervos, y que nuestro Abacados Yahweh los bendiga y los proteja siempre, los libre siempre del agua mansa, porque de la brava no me libro yo, como dice la Escritura. Como dice el dicho, pero la Escritura no, lo que dice el dicho común por ahí. Del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me libro yo. Shalom, shalom.